Bienvenidos a la clase de matemática, segundo básico. Vamos a trabajar con el teorema del triángulo isósceles. El problema dice, si el triángulo ABC es un triángulo isósceles con los lados AB igual a AC, entonces demuestre que el ángulo ABC y el ángulo ACB son iguales. Entonces trazamos nuestro triángulo. Nuestro triángulo dice que es ABC, A, B y C. Y número 1, como número 1, vamos a escribir acá los pasos, ¿no? El paso 1 es hallar el punto medio entre B y C. Paso 1, hallar el punto medio entre B y C. Entonces obtenemos el centro de BC. Podemos medir y entendemos que este es el centro. Hallar el punto medio entre B y C. Bueno, ya está. Ahora, número 2. Ahora trazar. Trazar el segmento. Bueno, pero aquí le vamos a colocar un nombre. A, B, C. A este punto le vamos a colocar punto D. Allá el punto medio entre B y C. Para trazar el segmento AD. Segmento AD. Muy bien. Entonces ahora le vamos a trazar el segmento AD. Del vértice hacia el punto medio. Y tenemos el segmento AD. Muy bien. Entonces esto, número 3, trazar el segmento AD. No, paso 2, trazar el segmento AD. Paso 3, se obtiene las
segmentos entre B, C y D, entre B, C y D. Entonces tenemos el segmento B, D, y ese segmento es congruente, ¿sí? Ese segmento es congruente con CD. Muy bien. Ahí obtenemos ahora la congruencia entre este y este. Ahora, paso 4. Por propiedad reflexiva, por propiedad reflexiva vamos a obtener, entonces obtendremos los segmentos AD. Entonces tenemos que el segmento AD es congruente, o sea que el segmento este AD es de este triángulo, vamos a decir del triángulo 1, y este sería el triángulo 2. Eso significa que este segmento AD es del triángulo 1 y es del triángulo 2. Por lo tanto, AD es congruente con el segmento AD. Por eso es por propiedad reflexiva. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, aquí es por lo tanto, AB, el segmento, por lo tanto, el segmento AB es congruente con el segmento AC. Ahora 5. Por criterio, por el criterio L, ¿verdad? Por el criterio LL, y ahora aplicamos el criterio y tenemos que este lado es igual que este y este lado es igual que este otro. Y por el teorema, entonces por criterio LL, por el criterio LL, encontramos ahí, y este lado, aquí nos falta, este lado también es el mismo. Entonces por criterio LL tenemos que el triángulo ABD
es congruente con el triángulo ACD. CD. Muy bien. Ahora, por lo tanto, ¿ah? Entonces tenemos aquí, paso 5 es que por criterio de L tenemos que estos dos triángulos son iguales. Ahora, por teorema, paso 6 aquí. El paso 6 es por teorema de ángulos base, por teorema de ángulos base, se establece que si dos lados, no se establece que si dos lados de un triángulo son congruentes, un triángulo, dos lados son congruentes, AB y CD, son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Y aquí entonces aquí tenemos el triángulo, tenemos estos dos lados que son congruentes, tenemos entonces aquí el ángulo opuesto a este lado, y lo voy a señalar con una flecha, ¿no? El ángulo opuesto a este lado va a ser este, y el ángulo opuesto a este otro lado va a ser este, ¿no? Entonces podemos concluir que el ángulo, B es igual al ángulo C. ¿Y qué era lo que nos pedían? Demostrar que el ángulo ABC y el ángulo ACD son iguales. Entonces podemos decir que aquí el ángulo B o el ángulo C, entonces lo podemos escribir de esta manera. El ángulo aquí ABC, que es lo mismo, ABC es igual
al ángulo ACB, que es lo que nos están pidiendo. ACB. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces la demostración. Ahora, dice determine la medida de los ángulos restantes del triángulo. Si el ángulo ACB, el ángulo ACB mide 65. Si el ángulo ACB, la letra que queda en medio es la que me indica de qué ángulo se trata. Entonces se trata del ángulo C, este ángulo, que mide 65 grados. Muy bien. Y nos piden encontrar, aquí le vamos a poner un signo de interrogación, encontrar este ángulo y encontrar este otro ángulo. Entonces, para encontrar esos ángulos, lo que tenemos que hacer es como paso 1, tenemos que tomar en cuenta acá lo que ya vimos por acá. El paso 6, por el teorema de ángulos base, se establece que si dos lados de un triángulo son congruentes, eso significa que este lado es congruente o igual que este, ¿ya? Son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Significa que estos dos lados, entonces en el paso 1 tenemos que por teorema, por el teorema de ángulos base, con el teorema de ángulos base, tenemos que el ángulo C es igual al ángulo B. Entonces, si el ángulo C mide 65, entonces el ángulo B tiene que medir 65. Muy bien, ahí ya encontramos el ángulo B. Bueno, entonces acá, si esto es 65, entonces el ángulo B es 65. Ahí está. Si son iguales, C es 65, desde el ángulo B es 65. Muy bien. Ahora, para encontrar el ángulo A, entonces vamos con el paso 2. Aquí tenemos que aplicar la suma de los ángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, podemos decir que
el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Qué conocemos? ¿Conocemos A? No. A es lo que desconocemos, entonces lo voy a subrayar, que es lo que desconocemos. Necesitamos encontrar el ángulo A. Si necesitamos encontrar el ángulo A, entonces tenemos que despejar. Y entonces decimos, el ángulo A es igual a 180 grados. Este ángulo B está sumando, pasa a restar, menos el ángulo B, menos el ángulo C está sumando, también pasa a restar, menos el ángulo C. Entonces esto es igual 180 grados menos el ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo B? Mide 65 grados menos el ángulo C. ¿Y cuánto mide el ángulo C? Pues el ángulo C nos lo daban acá, y que es de 65 grados. Entonces tenemos que esto es igual 180 grados menos 65 menos 65. Sumamos porque estos son términos semejantes. Términos semejantes. Entonces los sumamos. 65 más 65. 60 más 60, 120. Más 10, 130. Entonces son 130 grados. Esto es igual a 180. Le quito 130. Entonces me quedan 50 grados. Muy bien. Entonces ahora determiné la medida de los ángulos restantes. Respuesta. La medida del ángulo B es igual a 65 grados y el ángulo A es igual a 50 grados. Muy bien, de esa manera es como se resuelven los problemas encontrando los ángulos que hacen falta. Aquí demostramos el teorema. Entonces ahora realiza los ejercicios de tu libro y busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, siempre se puede cuando se quiere.